Decime si ahí ves la presentación. Bueno, cualquier cosa me avisas y avísame cuando ya estamos, yo largo. Bueno, vamos a ver hoy la última parte del tema de programación lineal y que tiene que ver con el análisis de sensibilidad. Cuando hablamos de análisis de sensibilidad, vamos a ver qué pasa cuando uno tiene la solución óptima, si bien el método era certero, con los parámetros del modelo, si estos cambian en ciertos rangos, qué impacto tienen sobre el punto óptimo de un problema y sobre el valor de la función objetivo. Retomando el caso de la Windows Class, que habíamos visto en las clases pasadas, acuérdense que teníamos que maximizar una función objetivo para fabricar 2 productos. Esos productos se fabricaban en 3 plantas y cada una de las plantas tenía una capacidad, por ende en este modelo tenemos los C sub J, que serían parámetros, tenemos los A sub I J, que son los coeficientes que acompañan a las variables de decisión en las restricciones, y tenemos los B sub I, que son los términos independientes. Si nosotros pasáramos este problema en el Lindo y cuando le pedimos que lo resuelva, le pedimos o le decimos que sí a que nos dé el análisis de sensibilidad, vamos a tener un informe de este tipo. En ese informe tenemos la primera parte, que ya es lo que hemos visto, ¿sí? Hasta ahora. Creo que solo habían quedado algunas cositas, me dijo Rosana, que era qué unidades tenían las variables slack y qué unidades tenían los precios sombra. Las variables slack tienen las mismas unidades que el lado derecho de la ecuación a la cual representa. Y los precios sombra llevan por unidad la unidad monetaria en la que esté medida Z sobre las unidades que tenga la restricción en cuanto a el lado derecho sin la unidad de tiempo. Es un poquito para aclarar para los problemas. Entonces, el análisis de sensibilidad de esos parámetros aparece en la parte de abajo. Y tenemos 2 partes a su vez. Lo que son el análisis de sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo, que serían los C sub J, y por otro lado, un análisis de sensibilidad de los lados derechos de la ecuación, o sea, de la disponibilidad de recursos. Estos serían los B sub I. Lo que me dice el análisis de sensibilidad es en cuánto puede variar esos coeficientes para ver qué impacto se tiene tanto en el punto óptimo como en la función objetivo ante la variación que me dice el análisis de sensibilidad y después qué pasa si la variación está fuera de este análisis de sensibilidad. Por ejemplo, P sub 1 en la función Z tiene actualmente un coeficiente de 3. Lo que me dice este informe es que ese coeficiente de 3 se podría incrementar en 4.5, o sea que podría llegar hasta un valor de 7,5 y que podría decrecer en 3, o sea que podría valer 0. Entonces, después vamos a ver qué pasa cuando ese coeficiente, ¿sí?, varía entre 0 y 7.5. Lo mismo para P2. El coeficiente es 5, me dice que puede crecer infinitamente y que puede decrecer en 3. O sea que esto podría valer desde 2 hasta infinito. Lo mismo para los B sub I. Estos son los B sub I que actualmente tienen las restricciones. Y me dice que en la planta 1 hay una disponibilidad de 4 horas semanales. Eso podría crecer infinitamente y podría decrecer en 2 horas. O sea que ese valor para el rango de sensibilidad sería entre 2 e infinito. Lo mismo para la planta 2. Podría incrementarse en 6, o sea que podría ir de 10 hasta 18 y podría decrecer 6, o sea que podría bajar hasta 6. O
sea que el rango de variación es entre 6 y 18. Y lo mismo para la planta 3, ¿sí? Para la planta 3 tenemos, puede decrecer en 6, o sea que podría ir de 12 y podría crecer 6 hasta 24, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo tengo el punto óptimo y puedo hacer un análisis de si los coeficientes CJ o los B sub I tienen algún cambio en el corto plazo, qué me pasa con el punto óptimo y qué me pasa con la función objetivo. No tenemos un análisis de sensibilidad de los A sub IJ, porque los A sub IJ son más complejos, porque de acuerdo a la cantidad de restricciones y a la cantidad de variables pueden ser muchos, entonces en esos casos que cambien varios A sub IJ, lo que conviene es volver a entrar el problema. Si vemos la solución gráfica de este problema de la window glass, para repasar, nosotros teníamos este polígono de restricciones y teníamos esta solución básica, factible, óptima. Esa solución óptima se encontraba en el punto 2.6. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué pasa cuando varían los C sub J. Si los C sub J varían, ¿sí? Si uno mira la ecuación de Z, lo que está diciendo es que lo que cambia es la pendiente de la función objetivo, pero nada se modifica en cuanto a este polígono, ¿sí? Lo único que va a hacer esta pendiente es acostarse hacia esta restricción y de ahí sale un extremo de la variación, cuando la función Z va cambiando su C sub J hasta el extremo de acostarse sobre esta restricción, y la otra variación es cuando la pendiente cambia hasta que se recuesta sobre esta restricción. Por ende, lo que podremos ver ahí, que lo que va a hacer es girar la función objetivo y el punto óptimo siempre es el mismo. Entonces, si nosotros probáramos esto, tanto con el GLP como con el Lindo, lo podemos hacer. Dijimos que P1, ¿sí?, tenía un valor original de 3 y que según el análisis de sensibilidad podía variar entre 0 y 7.5. Si nosotros cambiamos el coeficiente C1 entre esos valores, suponiendo que le ponemos un 5, y siempre manteniendo el valor de P2, ¿sí?, y uno resuelve nuevamente el problema, o sea que lo que cambia es esta función objetivo, acá antes había un 3, ahora hay un 5, resuelve el problema y lo que puede ver es que el punto óptimo no cambia. Lo que sí cambia es el valor de función objetivo. Como el punto óptimo no cambia, yo reemplazo P1 y P2 acá por 2 y 6 y obtengo el nuevo valor de Z, que es 40, ¿sí? Lo que me puede pasar es que cuando esto alcance un extremo, ¿sí?, o 0 o 7,5, esta traza del plano que es Z, ¿sí?, se va a recostar, lo que dijimos hoy, sobre una de las restricciones, y en ese caso extremo el punto óptimo no cambia, pero sí aparece otra solución alternativa, ¿sí? Lo mismo si se acuesta sobre esta, el punto óptimo no cambia, pero aparece una nueva solución alternativa, ¿sí? Eso se da exactamente en los extremos de la variación. Podríamos hacer lo mismo dejando ahora fijo P1 en 3 como estaba y cambiando P2, porque según el análisis de sensibilidad, P2 podría ser entre 2 e infinito, ¿sí? Y lo de infinito tiene que ver con que esta restricción es paralela al eje. Entonces, si podemos fijar P2 en 7, por ejemplo, que está dentro de este rango, y mantenemos P1 en 3, resolvemos nuevamente el problema y fíjense en que el punto óptimo no cambia. Entonces, concluyendo, cada vez que hacemos un análisis de sensibilidad de Z, ¿sí?, cuando el coeficiente C sub J de la variable de decisión, vamos a llamarla XN, varía en el rango de sensibilidad,
manteniendo el coeficiente de la otra variable de decisión, el punto óptimo del problema no cambia y el valor de la función objetivo sí cambia, pero lo puedo volver a calcular. ¿Sí? Esto se da siempre en ese rango de sensibilidad. Si los coeficientes CJ sobrepasan ese rango de sensibilidad, hay que volver a entrar el problema porque no puedo decir, lo único que podría decir sin resolver el problema es que el punto óptimo cambia y el valor de la función objetivo cambia. Pero no puedo responder nada más si no vuelvo a entrar el problema a el software. Ese es un análisis de sensibilidad. El otro análisis de sensibilidad que se hace es sobre los lados derechos, que son los B sub I. Ahora tenemos dos posibilidades con los B sub I, porque nosotros sabemos que tenemos restricciones saturadas y restricciones no saturadas. Entonces podemos hacer el análisis de sensibilidad primero para las restricciones no saturadas y después lo vamos a hacer para las restricciones saturadas. En el caso de las restricciones no saturadas, ustedes acuérdense que yo acá he hecho una línea punteadita, mi problema original era con la restricción punteada y tenía un polígono acá, ¿sí? Que era la solución al punto óptimo. Ahora bien, esa restricción era no saturada, ¿por qué? Porque el punto óptimo está acá, hay una distancia perpendicular de la restricción al punto óptimo y acuérdense que eso era la variable de holgura. Entonces, ¿qué pasa cuando yo varío esa restricción no saturada en el rango de sensibilidad que me daba el SOF? Vamos a suponer que el lado derecho de la ecuación era 4 y según el análisis de sensibilidad esto podría variar entre 2 e infinito. ¿Sí? Si nosotros tomamos un valor 6, por ejemplo, que está en ese rango de variación y volvemos a resolver el problema, lo que me pasa es esto. Esta es ahora la nueva restricción que se corrió de 4 hasta 6 y tengo un nuevo polígono de soluciones factibles. ¿Sí? Ahora, cuando yo paso Z, el punto óptimo sigue siendo el 2,6. Fíjense que por qué me dice que puede ir hasta infinito. Porque hasta acá tengo 6, ese polígono, por eso he puesto ese valor de 6 a propósito. Si yo la corro hasta infinito, el polígono siempre va a seguir siendo este. Porque de acá en más, esta restricción, si yo la corro hacia allá, ¿qué me va a pasar? Va a ir alejando la distancia de la restricción al punto óptimo y lo que va a ir agregando es holgura. ¿Sí? Que no me sirve de absolutamente nada porque el polígono se sigue manteniendo. Lo que yo me voy a cargar es de mayor holgura, o sea, estoy poniendo recurso en esa restricción que no va a ser utilizado, ¿sí? Por eso lo de infinito. Y lo del 2, fíjense que si yo esta restricción la traigo a 2, este valor era 4, este valor es 2 porque el punto óptimo es 2,6, quiere decir que yo la traigo y la podría poner acá, ¿sí? Cambio el polígono de restricciones, pero si yo, ustedes después lo pueden hacer, si ustedes le piden el punto óptimo va a seguir siendo este, ¿sí? Y lo que he hecho en ese caso es, la traigo hasta acá, y entonces no va a haber distancia del punto óptimo a la restricción, y lo que hago con este 2 es moverla hasta saturar la restricción, ¿sí? Por eso las restricciones saturadas siempre, no saturadas, perdón, van a tener siempre un rango de sensibilidad que va a disminuir en el valor de la variable slack. Lo que estoy haciendo es no poniendo recurso de más, sino el justo que necesito, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos a ver. Está hecho acá, ¿sí? ¿Ven? Acá lo que hicimos fue poner el mínimo permitido, cambiamos el polígono de restricciones, resolvimos, pero no me cambia el punto óptimo,
¿sí? Entonces, ahí no me cambia ni el punto óptimo ni Z, porque Z sigue siendo exactamente la misma porque yo no modifiqué ningún coeficiente en Z, ¿sí? Entonces, cada vez que hablamos de un análisis de sensibilidad de restricciones no saturadas, podemos decir que el punto óptimo del problema y el valor de la función objetivo originales no cambian, ¿sí? Cuando yo modifico ese lado derecho. Entonces, en el análisis de sensibilidad de Z, cuando yo cambiaba los coeficientes C1 en el rango permitido, no me cambiaba el punto óptimo, pero sí la función objetivo. En este caso, cuando el B sub I de una restricción no saturada se mueve dentro del rango de sensibilidad, no cambia ni el valor de función objetivo ni el punto óptimo. Si se pasa del rango de sensibilidad, entonces sí cambian las dos cosas y para responder en cuanto cambia, tendría que volver a resolver el problema. Y por último, el análisis de sensibilidad de las restricciones saturadas, ¿sí? Nosotros como restricciones saturadas originales teníamos esta, ¿sí? Y esta que está acá marcada en azul. O sea que este es nuestro polígono. Entonces, el original es el que está debajo de la raya punteadita, ¿sí? El que se mueve por los ejes, esto, esto y esto. Nosotros teníamos un rango de variación de esa ecuación. También podríamos haber movido esta otra, que era otra restricción saturada, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá estaba el punto óptimo original. Si nosotros movemos esa restricción dentro del rango de sensibilidad, el rango de sensibilidad que teníamos, el coeficiente de la planta 2 era 12, y nosotros lo podemos mover entre 6 y 18. Tomemos, por ejemplo, un valor de 16, ¿sí? Si yo tomo un valor de 16, fíjense en que la restricción se movió paralela a sí mismo y ahora tenemos esta nueva restricción. Esa nueva restricción, al ser una restricción saturada, cambia el polígono de soluciones factibles. Al cambiar el polígono, cuando yo paso Z, fíjense en que el punto óptimo cambia, ¿sí? Y al cambiar el punto óptimo, por ende, va a cambiar el valor de Z automáticamente, ¿sí? Esta restricción, ¿por qué lo del 18? Porque, digamos, lo que hace el programa es decir, bueno, se puede mover hasta acá, porque a lo sumo, hasta acá cambia el polígono. Más allá, ¿sí? Ya me salgo fuera de un polígono de soluciones factibles de acuerdo a las restricciones que tengo, ¿sí? Entonces, vemos que acá cambian las dos cosas. Hagamos otra prueba. Y ahora fijemos en 8 el valor del lado derecho. Si ponemos esta ecuación con el lado derecho igual a 8, fíjense en que el polígono original, que era este, ¿sí? Se achicó, porque esto se movió hacia abajo, varió hacia abajo, y entonces tengo un nuevo polígono. Si paso la traza de Z, el punto óptimo cambia, ¿sí? Cambia el punto óptimo otra vez y cambia el valor de Z. El punto óptimo nuevo está acá y el valor de Z. Cambian las dos cosas. Pero en este caso especial, lo que no cambia dentro del rango de sensibilidad es el precio sombra de esas restricciones saturadas, ¿sí? Y entonces, al no cambiar el precio sombra de esas restricciones saturadas, lo que yo puedo predecir es que va a cambiar el punto óptimo y no voy a saber cuál es si no resuelvo, pero sí puedo decir cuál va a ser el nuevo valor de Z, ¿sí? Porque el nuevo valor de Z
ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, creo que puse la fórmula. Al mantenerse el precio sombra vamos a poder predecir el valor de Z. Lo vemos en un ratito. Entonces, cuando yo hago análisis de sensibilidad de restricciones saturadas, ¿sí? Cuando se modifica el lado derecho de una restricción saturada dentro del rango de sensibilidad, el punto óptimo del problema y el valor de la función objetivo originales cambian. Lo que no cambia es el valor del precio sombra. Y al no cambiar el valor de precio sombra, vuelvo a insistir, vamos a poder predecir el valor de Z. Y acá tenemos algo que es interesante. Primero voy a ir a esto. El valor de Z, en este último caso, el Z nuevo, lo puedo calcular porque va a ser el Z anterior, ¿sí? O sea, el Z del problema original, más o menos, porque va a haber una variación de Z. Yo no voy a saber si esa variación es positiva o negativa, y ahora vamos a ver por qué, de qué depende que esa variación sea positiva o sea negativa. Entonces, vamos a calcularlo como el Z anterior del problema original, más o menos, veremos cómo es la variación y de qué depende. Y en la segunda parte tendríamos el precio sombra que no cambia por la variación que tuvo, ¿sí? Perdón, ahí puse Z. La variación que tuve no es de Z, perdón, es del recurso, ¿sí? La variación de recurso o de B sub I que yo tuve en ese rango de sensibilidad. Después lo corrijo en las transparencias. ¿De qué depende la variación que sea en más o en menos? Depende de dos cuestiones. Por un lado, depende de la función objetivo, si es de máximo o es de mínimo, y depende del sentido de las restricciones saturadas, si la restricción es de menor, si la restricción es de igual o si la restricción es de mayor o igual, ¿sí? Entonces, nosotros les dejamos acá un cuadrito para que ustedes vayan completando a medida que hacen los ejercicios. Ir diciendo, bueno, si yo tengo una función de máximo y tengo una restricción saturada de menor igual, si el lado derecho de la ecuación sube, ¿qué pasa con Z? ¿Sube o baja? Si tengo una restricción de menor igual, pero ahora el lado derecho no es que crece, sino que baja en el rango de sensibilidad, ¿qué pasa con Z? ¿Sí? Lo mismo investiguen para una ecuación de igual y lo mismo investigamos para una ecuación de mayor o igual, ¿sí? Podemos ya quizás corregir acá, esto sería la variación de recurso, así ya nos queda. La variación de recurso que va a estar dada por el B sub I. Ahí está, ya así ya lo dejamos. Nos queda volvemos a ponerlo ahí, ¿sí? Por la variación de recurso. Entonces, estas tablitas se las vamos a dejar a ustedes a medida que hagan los ejercicios y encuentren restricciones saturadas y tengan que hacer o responder alguna pregunta respecto a esa restricción saturada. ¿Cómo lo van a poder sacar? Y porque ustedes tienen el lindo y con el lindo pueden probar, ¿sí? Entonces, si ustedes prueban con el lindo, van a poder ir respondiendo o llenando esta tablita. Y lo mismo le dejamos planteado para el caso de cuando la función objetivo es de mínimo, ¿sí? ¿Qué pasa de acuerdo a que si la restricción saturada es de menor o igual, es de igual o es de mayor o igual, ¿sí? Como nosotros vamos a saber la variación, y acá vamos a hacer lo mismo, la variación de recurso sería del B sub I
vamos a poder completar este cuadrito, ¿sí? Esto se los dejamos para que ustedes vayan probando con el software a medida que tienen los problemas y que puedan ir respondiendo para tener esta tabla después ya como sabido el impacto. Se van a ir dando cuenta solitos, después cuando mucho la veremos entre todos, qué impacto tienen, y por ahí no es necesario hasta memorizar porque son cosas lógicas, ¿sí? Esto sería el tema de análisis de sensibilidad, para lo cual es la última parte para poder responder muchas de las preguntas que tienen los ejercicios del práctico. Y les vamos a dejar un trabajito más para hacer con ustedes el próximo. Nosotros vamos a estar subiendo este material el lunes, el próximo miércoles. Vamos a hacer por ahí entre todos, si les parece, 2 ejercicios, un caso de máximo y un caso de mínimo, ¿sí? Esto lo estaríamos trabajando el miércoles 22, para lo cual nosotros le vamos a pedir para este caso de máximo y para este caso de mínimo que ustedes planteen el modelo y que tengan a mano la resolución por Lindo, ¿sí? Con el modelo y la resolución por Lindo, nosotros vamos a generar una serie de preguntas que no se las vamos a dar de antemano porque esto es para ver cómo quedó el tema y si hay que reforzar algo, ¿sí? Nosotros vamos a ir haciendo las preguntas y, bueno, con eso vamos a ir viendo si el tema quedó entendido. Así que por ahí lo que les pedimos es hacer el modelo y resolver, ¿sí? También, bueno, a medida que hacen el modelo, si alguien quiere o está confundido, por ahí no se da cuenta de alguna cosa, nos lo puede consultar, ¿sí? Y nosotros ayudarlos, así cuando llegamos al caso, tienen ya el modelo y la resolución. Bueno, esto es todo lo de análisis de sensibilidad, así que espero que les haya servido, porque si bien les voy a dejar una parte de un capítulo, desde el punto de vista matemático es mucho más complejo, ¿sí? Me parece que si uno entiende a través de esta situación que es bien simple, en 2 variables, cómo trabaja el análisis de sensibilidad, y con el SOP creo que es suficiente. No obstante, yo voy a dejar una parte de un capítulo por si alguien quiere reforzar. Bueno, listo, esto es todo, y con esto estaríamos finalizando la programación lineal.